Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 35 y estamos con estudios sociales. El tema que tenemos para hoy es de la democracia a las dictaduras y viceversa. Bien chicos, poner mucha atención. Un tema bastante interesante que tenemos en estudios sociales. Hoy vamos a trabajar en el texto en las páginas 97 hasta la 105 y en el cuaderno de trabajo la página 46. Por favor, poner mucha atención. Antes de iniciar vamos a ver el tema de las personas con discapacidades, un tema interesante también que tenemos acá que no queríamos dejar pasar por alto. Dice personas con discapacidades. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bien, dice, en nuestro país se han implementado programas sociales que ayudan a la inserción de las personas con discapacidad en la mayoría de ámbitos de la vida diaria, a través de la valoración de sus capacidades y talentos. Han sido incluidos en escuelas regulares, en olimpiadas especiales, en lugares de trabajo dignos, bajo principios de tolerancia, respeto y solidaridad que han mejorado su calidad de vida y de sus familias. Analizo y resuelvo, dice. ¿Qué quiere decir la siguiente frase? No estoy en desventaja por mi condición, estoy físicamente capacitada de forma diferente. Esto escribió Janet Barnett. Quiere decir que la discapacidad no es un impedimento para hacer tal o cual actividad, solo que de una manera diferente. Los programas creados para la ayuda económica y social a este grupo de atención prioritaria de nuestro país que se han destacado son el Programa Social Misión Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara, creados en la presidencia de Rafael Correa. Para determinar el grado de discapacidad de una persona se realiza un estudio biopsicosocial genético, reconocido de manera nacional e internacional, que permite ubicar a las personas en su grado de discapacidad e identificar sus necesidades específicas, además de la entrega de un carnet que las reconoce legalmente como lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Según los estudios realizados por el Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, se identifican 4 tipos de discapacidades. Tenemos discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, es decir, visual, auditiva y de lenguaje. Observa los siguientes datos obtenidos del sitio de internet del CONADIS, registrados hasta mayo del 2013. Tipo de discapacidad. Física, hay una cantidad de 175.444. El porcentaje sería un 48.53%. Sensorial, 90.443 personas, que equivale a un 25%. Intelectual, 81.450 personas, que equivale a un 22.53% de la población. Psicológica, 14.150, que equivale a 3.91 centésimas de porcentaje, en un total de 361.487 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esto hasta mayo del 2013. Cabe recalcar que en la presidencia del economista Rafael Correa se dio bastante énfasis a las prioridades de las personas con discapacidad. Por eso es que hasta esta fecha se conoce y para acá pues no tenemos más datos. Bien, dice, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas recomienda que el término correcto que debemos utilizar es persona con discapacidad. Veamos otras recomendaciones. Aquí tenemos el lenguaje incorrecto que a veces utilizan las personas y acá tenemos el lenguaje que debemos usar, es decir, el lenguaje positivo para no hacerlo sentir mal a estas personas, ¿no? Por ejemplo, en forma incorrecta las personas dicen inválidos, rengos, patojos, enfermitos, etc. Se debe decir persona con discapacidad. En forma incorrecta la gente dice retrasado mental, mongolito, retardado, etc. Se debe decir persona con discapacidad intelectual. En forma incorrecta las personas dicen mutilado, manco, cortadito, ciego, tuerto, etc. Se debe decir
persona con amputación o persona con discapacidad visual. También en forma incorrecta decimos sordo o sordomudo. Se debe decir hipoacúsico, persona sorda con falta de lenguaje oral, etcétera, ¿no? Bien, estas son las formas correctas como debemos tratar a las personas que tienen alguna discapacidad, ya que ninguno estamos libres de algún momento llegar a ser discapacitados, ¿no? Porque por un accidente podemos quedar en estas condiciones. Entonces debemos tener mucho respeto, mucha solidaridad con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bien, chicos, entramos al tema de la democracia, las dictaduras y viceversa. El cuarto velasquismo. El doctor José María Velasco Ibarra venció en las elecciones de 1960. Su hábil oratoria captó los votos de la izquierda, pero su gobierno fue muy inestable y el descontento popular se dejó oír rápidamente. A fines de 1961, un golpe de Estado puso en la presidencia a Carlos Julio Arosemena Monroy, hasta entonces vicepresidente de Velasco Ibarra. Su gobierno de concentración nacional tuvo expresiones antiestadounidenses que le costaron el cargo. Expidió leyes fiscales y estableció el 13º sueldo. También inauguró el puerto marítimo de Guayaquil. En julio de 1963 los militares derrocaron al presidente y una junta militar de gobierno asumió el mando. La Junta Militar de Gobierno de 1963. El gobierno militar buscaba evitar el avance del ejemplo cubano, controlando las expresiones públicas izquierdistas. Apoyó la Alianza para el Progreso como herramienta de modernización. Puso en ejecución el Plan General de Desarrollo y creó la Ley de Carrera Administrativa que garantizaba estabilidad a los trabajadores públicos. Puso bases para el desarrollo industrial. Creó la Corporación Financiera Nacional, la Comisión de Valores y dictó las leyes de fomento industrial, fomento turístico y de la pequeña industria y artesanía. Dictó la primera ley de reforma agraria y creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, conocido como IERAC. El pueblo se levantó en protesta pidiendo el regreso a la constitucionalidad y fue reprimido con dureza. El malestar generó un paro general que causó la renuncia de la Junta de Gobierno. Se encargó interinamente la presidencia a Clemente Yerovi Indaburu. Dos interinazgos. Yerovi se hizo cargo de la presidencia por 8 meses en 1966. Su gobierno se concentró en estabilizar la economía y en planear el retorno al régimen constitucional. La Asamblea Constituyente escogió a Otto Arosemena Gómez como presidente interino y dictó la 16ª Constitución. En los 21 meses de gobierno se construyeron el puente sobre el río Guayas y obras portuarias en Manta. Se prosiguió con el plan vial de la Junta Militar y se construyeron escuelas y colegios. También comenzó la explotación petrolera. Arosemena entregó el mandato a Velasco Ibarra, elegido por los ciudadanos. La quinta presidencia de Velasco Ibarra. El último mandato de Velasco fue agitado y hubo protestas callejeras de distintos sectores. Para apoyar a los exportadores, el gobierno devaluó el sucre, lo cual agudizó el malestar popular. Dentro del programa de integración andina, se firmó una resolución sobre inversión extranjera. Ante las protestas y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Velasco se declaró dictador y prometió terminar su mandato en 1972. El proceso de elecciones de ese año presentó dificultades por la posible sucesión. Las Fuerzas Armadas creyeron conveniente retomar el poder y encargaron la presidencia al general Guillermo Rodríguez Lara. Investiga qué es la devaluación de una moneda y analiza para qué sectores de la población fue positivo o negativo la devaluación durante el gobierno de Velasco Ibarra. ¿Has escuchado si el dólar se devalúa? Bien, la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esto favoreció a los exportadores, pero fue negativo para las clases sociales. Bien, es una moneda que permanece estable en su poder adquisitivo y no se devalúa, ¿no? Gracias a las políticas económicas que tiene el país de origen, que es en este caso los Estados Unidos. El nacionalismo revolucionario. Con la filosofía y el plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador, el gobierno de Rodríguez Lara buscaba subsanar el subdesarrollo y mejorar la vida de los ecuatorianos mediante reformas en los sectores agrario, fiscal y administrativo. Se renegociaron los contratos con las petroleras
y se alcanzaron ventajas para el país. Se canceló la concesión de gas del Golfo de Guayaquil, se reforzó la Corporación Petrolera Ecuatoriana CEPE y se inició la construcción de la refinería estatal. El Estado compró la parte de Gulf en el consorcio con Texaco y se revirtió al Estado la concesión de Anglo. El país ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Para proteger a la industria se suspendieron ciertas importaciones, se mejoró la infraestructura y se ampliaron las fuentes de financiamiento. Asimismo, se respaldó la participación del país en la integración andina y en la ejecución de los acuerdos alcanzados. Los 2 primeros años, Rodríguez Lara no tuvo mayor oposición. La subida de precios por inflación alimentó al movimiento obrero que se oponía a las reformas, unido a los agricultores. El consorcio petrolero Texaco Gulf organizó un boicot de producción y exportación de petróleo que obligó al gobierno a rebajar los precios del producto. En 1975, con menores ingresos, se produjo un déficit fiscal y, para nivelarlo, se subieron los impuestos a las importaciones. Allí resurgieron los partidos políticos que presionaron por el regreso a la constitucionalidad. Hubo un intento de derrocamiento y las protestas sociales siguieron. Finalmente, a principios de 1976, Rodríguez Lara fue sustituido por un Consejo Supremo de Gobierno Militar. Aquí tenemos una foto de cuando se sacó el primer barril de petróleo y llevado al templete de los héroes de agosto de 1972 en Quito, ¿no? Todo el mundo podía ver cómo era un barril de petróleo, ya que nuestro país empezaba a ser un país petrolero en ese entonces. Camino hacia la democracia. El Consejo, a diferencia del anterior gobierno, era conservador. La baja paulatina de los precios del petróleo causó la supresión de subsidios a productos de consumo popular que habían sido establecidos y se congelaron los salarios. Su política antisindicalista tuvo una expresión trágica: la masacre de los trabajadores de Astra que se habían tomado las instalaciones de esta empresa. El gobierno respaldó los intereses empresariales y reforzó la represión contra los opositores. El Consejo se encargó de preparar el regreso al orden constitucional, que se daría en 3 fases. Primero, 2 comisiones crearon 2 proyectos de constitución. Luego se llamó a un plebiscito que escogió la constitución más progresista. Finalmente se eligió al nuevo presidente constitucional. El plebiscito es una consulta popular que se realiza con el fin de conocer si los ciudadanos aprueban o desaprueban una ley o cualquier otro asunto de importancia para el Estado. Bien, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, en 1961, 4ª presidencia de José María Velasco Ibarra. En 1963, ¿qué pasó en 1963? Los militares derrocaron al presidente y una junta militar de gobierno asumió el mando. En 1966, ¿qué pasó? Clemente Yerovi se hizo cargo de la presidencia por 8 meses. Presidencia interina de Otto Arrosemena Gómez, ¿en qué año fue? Fue en el año 1966. En 1968, fin de la presidencia interina de Otto Arrosemena Gómez. En 1972, Guillermo Rodríguez Lara fue presidente del Ecuador en un periodo de facto, es decir, no fue elegido por el pueblo, sino que los militares lo pusieron ahí, ¿no? Consejo Supremo de Gobierno sustituye a Rodríguez Lara. ¿En qué año fue esto? En 1976. Y en 1978 se dio el plebiscito, es decir, el referéndum constitucional del Ecuador. Bien, dice, investiga y escribe el significado de las siguientes palabras. Vamos a ver qué significa estabilizar. Significa hacer estable algo. Devaluar, ¿qué significa? Disminuir el valor de una moneda. Inflación, incremento excesivo de algo. Privatizar, poner bajo la explotación y administración del sector privado las entidades que son públicas, ¿no? Y esto pues le cuesta al pueblo, obviamente, tiene un precio, un valor. Cuando es entidad pública, obviamente es gratuito, es para el pueblo. Subsidio, ¿qué significa subsidio? Ayuda económica que una persona o entidad recibe. Estiaje, ¿qué es un estiaje? Nivel más bajo o caudal mínimo de un río. Xenofobia, ¿qué es xenofobia? El rechazo a los extranjeros. Contraproducente, es cuando produce un efecto contrario al que conviene, ¿no? Y pionero es
ser primero en algo. A partir, dice, de la siguiente definición, anota 2 acciones del gobierno del nacionalismo revolucionario que correspondan a la ideología nacionalista. El nacionalismo pone a una nación como el único referente de identidad dentro de una comunidad política a partir de los principios de soberanía y nacionalidad. Vamos a ver entonces la primera definición. Sería mejorar la vida de los ecuatorianos mediante reformas en los sectores agrario, fiscal y administrativo. Fue lo que hizo el gobierno nacionalista de Rodríguez Lara, ¿no? Otra sería, se renegociaron los contratos con las petroleras y se alcanzaron ventajas para el país. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender, chicos. Que tengan un excelente día y no olviden hacer sus tareas.